apoyo del CIVIT GSP está organizando una serie de webinars. Durante estos talleres nos enfocaremos en fortalecer nuestras capacidades para implementar las modalidades, procedimientos, directrices del marco de transparencia reforzado, asegurando así la presentación oportuna de los informes bienales de transparencia dentro del marco establecido por el Acuerdo de París. Es fundamental mejorar nuestras habilidades en relación con las modalidades de procedimientos y directrices, ¿sí? En este marco reforzado, en cumplimiento de los requisitos de la Convención Marco, ¿no? Y los plazos establecidos. Sin más preámbulo y agradeciendo sinceramente a la iniciativa del Programa de Apoyo Mundial, ¿sí? Por su valiosa colaboración en la organización de estas sesiones de aprendizaje, le doy la palabra a Paolo, ¿no? Coordinador regional de CIVIT, quien será el encargado de estas sesiones de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dercy, por tus palabras. Muchas gracias también a todos los participantes. Veo que hay bastante participación, lo que me parece a mí en lo personal bastante interesante y novedoso, ya que usualmente cuando nosotros damos este tipo de apoyo a los países, siempre se reduce a un pequeño grupo, 4 o 5 personas, ya tener a 20 personas acá participando me parece espectacular. Entonces, voy a volver a conversar, tal como dijo Dercy, la idea de esto es una serie de webinarios que voy a estar dictando para brindar fomento de las capacidades al equipo de Perú para el entendimiento de lo que es el marco de transparencia reforzado y también avanzar en el detalle técnico de las modalidades, procedimiento y directrices. La sesión de hoy se enfoca, tal como dice, como ustedes están viendo en estos momentos, en una introducción general al marco de transparencia reforzado y a las modalidades de procedimiento y directrices. Lo primero que antes de partir les diría, voy a mantener los micrófonos deshabilitados durante el taller. Si tiene alguna duda o consulta puede dejarlo en el chat o también puede levantar la mano. Si levanta la mano yo le voy a dar acceso al micrófono y usted va a poder prender su micrófono. Es sumamente importante, una de las cosas que yo básicamente aborrezco profundamente de los talleres es la monodireccionalidad. O sea, que yo estoy hablando todo el rato y que nadie consulte y cosas por el estilo. Entonces, le agradeceré profundamente que si tienen alguna duda o consulta, levanten la mano y conversemos y discutamos y no tengamos miedo a la discusión en sí. Tenemos un taller básicamente de 2 horas o tenemos un tiempo de 2 horas, así que yo creo que vamos a poder discutir en profundidad los temas que ustedes quieran discutir, ya que tengo menos de 25 láminas para presentar. Entonces es bastante corta la presentación en sí, por lo tanto siéntanse en la plena libertad de levantar su mano y consultar, interactuar, no tan, no solamente en lo que tenga que ver con preguntas y respuestas, sino que también si quiere dar su opinión, por favor, hágalo. Eso en general. Ahora voy a partir entonces. Primero, me gustaría conceptualizar lo que es el Acuerdo de París, porque es siempre importante tener estos temas en consideración. Primero, el Acuerdo de París fue adoptado por 126 partes en la COP21 en París y entró en vigor al año siguiente. Ya para empezar, esto es un hito bastante relevante de lo que son los acuerdos internacionales, ya que usualmente para que entren en vigor se necesita un quórum de países que lo ratifique, cosas por el estilo. Por lo tanto, esto ya fue bastante hito. El objetivo principal del Acuerdo de París es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2 grados, preferiblemente que no sobrepase el 1,5 en comparación con los niveles preindustriales. Esto es bastante ambicioso desde el punto de vista del cambio climático, ya que todos los acuerdos anteriores, llámese la Convención Marco de las Naciones Unidas o el mismo acuerdo, perdón, el protocolo de Kioto, su objetivo principal era, por un lado, la convención limitar, era estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera para que no se genere un cambio climático eh,
acelerado, podríamos decir, y el protocolo de Kioto tenía por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el Acuerdo de París, por su lado, tiene una visión mucho más ambiciosa, que es llevar todo esto a limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2 grados, preferiblemente a 1,5. Em, entonces, para alcanzar este objetivo y que además es a largo plazo, los países se proponen alcanzar un máximo de emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y alcanzar un equilibrio de gases de efecto invernadero al 2050. Y aquí también es interesante porque, como les conté, tanto en la convención como en el protocolo de Kioto, hablaban siempre de la limitación que tiene relación con qué, con los gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado, la convención tiene por objetivo la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero. El protocolo de Kioto tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y entonces, cuando lo llevamos esto a gases de efecto invernadero dentro del Acuerdo de París, nos dice alcancemos el máximo de emisiones lo antes posible y alcancemos la neutralidad de gases de efecto invernadero el 2050. Em, y aquí también aparece una cosa interesante, porque todos los países tienen metas de reducción, que son las NDCs, que deben actualizarse cada 5 años, aumentando su ambición. Tiene reglas también esto. Entonces nos dice, por un lado, que todos los países vamos a tener que alcanzar lo antes posible nuestro peak de emisiones. Tenemos que lograr el equilibrio al 2050 y que todos los países tenemos que comprometernos a metas de reducción, que son las que informamos a través de nuestras NDC o CDN en español. Ahora, básicamente, como les decía, el Acuerdo de París es un hito en el proceso multilateral, porque por primera vez un acuerdo vinculante hace que todos los países se unan en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y también para adaptarse a sus efectos. Eso, como primer contexto de lo que es el Acuerdo de París. Ahora, ¿qué pasa con la transparencia en el Acuerdo de París? Con el fin de fomentar la confianza mutua y promover su aplicación efectiva, el artículo 13 del Acuerdo de París establece un marco de transparencia reforzado para las medidas, o sea, para la acción climática y para el apoyo, dando flexibilidad para tener en cuenta las diferentes capacidades de las partes. Y aquí también el Acuerdo de París genera varias cosas interesantes. Primero, pone las mismas reglas para todos los países. Anteriormente, los países, bajo la lógica de la Convención y el Protocolo de Kioto, siempre estuvieron divididos entre los anexo 1 y los no anexo 1. Y se les ponían reglas específicas para los anexo 1 y una regla específica para los no anexo 1. En tema de transparencia o en tema de presentación de información, también se les podía diferentes niveles de desagregación de la información, ya sean para países anexo 1 o para países no anexo 1. En el caso del Acuerdo de París, existe un marco de transparencia único para todos los países. La idea de este marco de transparencia, que sea único, es fomentar la confianza mutua y también promover su aplicación efectiva. Y por otro lado, este marco de transparencia está dotado de flexibilidad para que todas las partes de la convención puedan aplicarlo de forma oportuna. Y a partir del 2024, como máximo, todos los países seguirán un proceso de transparencia único y universal. Entonces ya este año es el año en donde se implementa en su totalidad el marco de transparencia reforzado, y cuáles son algunos de los hitos que tienen que pasar este año. Es principalmente la presentación del primer informe bienal de transparencia. Vamos a estar viendo más adelante a qué nos vamos a referir con eso. Ahora, este nuevo régimen introducido por el marco de transparencia reforzado sienta sus bases
antes de la adopción del Acuerdo de París y se nutre de la experiencia adquirida por los países mediante la aplicación de su sistema MRV. Y aquí hay un tema súper importante que lo vamos a ver en un poco más detalle cuando hablemos de la MPG en sí. Pero hay que tener súper en consideración que el Acuerdo de París y el marco de transparencia del Acuerdo de París en realidad está construido sobre las bases de lo que ya venían trabajando los países. Entonces, lo que antes nosotros entendíamos por el concepto de sistemas de MRV, de medición, reporte y verificación, hoy en día eso cambia de nombre en la época de París y se transforma en lo que llamamos los sistemas de transparencia. Hay un tema re interesante, es que hay un cambio súper profundo en todo lo que son los nombres y cómo llamamos a las cosas desde pre-París a post-París. Y eso básicamente se ha confeccionado con la idea de siempre tener en consideración que estamos en un nuevo régimen de transparencia climática y de acción climática. Por lo tanto, ustedes van a encontrar que muchas cosas que antes se llamaban de una forma cambian de nombre. Ahora, eso es complicado para todos porque tenemos que entender los nuevos nombres y además tenemos que entender el nuevo conjunto de siglas que aparecen dentro del mundo del cambio climático, algo que no es novedoso. Ya en la época pre-París teníamos miles de siglas, ahora tenemos otras miles de siglas y muchas veces esas siglas las usamos en español o en inglés, entonces hay que acostumbrarse también un poco a entender esas nuevas dinámicas. Ahora, ¿dónde está lo importante de todo este marco de transparencia? Es que básicamente toda la información que se recopile dentro del marco de transparencia reforzado va a proporcionar una comprensión clara de las acciones y el apoyo relacionado con el cambio climático y en última instancia va a contribuir al proceso de balance mundial. Y el proceso de balance mundial básicamente lo que hace es evaluar los progresos que los países están teniendo con su conjunto con respecto a alcanzar los objetivos propiamente de la negociación climática reflejada en el Acuerdo de París. Ahora, el marco de transparencia reforzado está resumido en esta diapositiva. Básicamente, el marco de transparencia reforzado consta de tres grandes etapas que también tienen mucha relación con lo que era el MRV, básicamente lo mismo, que es básicamente todo lo que es la presentación de informes, que podría ser el concepto de notificación, y en notificación o reporte, la R del MRV, y básicamente los países lo que hacen es reportar lo que aplicaron, las acciones que hicieron. Y por otro lado tenemos la B de verificación, que es todo hoy en día lo que es el examen técnico por expertos, pero también el examen facilitador y multilateral. Todos los países, por lo tanto, deberemos pasar por estas tres etapas de presentación de información, de examen técnico por expertos y examen facilitador y multilateral. Esta diapositiva también refleja de forma general lo que son los debe y los debería. Dentro de la negociación climática existe siempre el concepto de lo que se debe, que es mandatorio, y lo que debería, que es no mandatorio. Lo no mandatorio está conformado por lo debería o lo se alienta o lo puede. Van a encontrar esos términos dentro de las modalidades de procedimiento. El deberá se entiende por lo mandatorio, lo debería, puede o alienta es lo no mandatorio. Entonces, acá, para resumir un poco, todas las partes, cuando hable de todas las partes, vamos a hablar de los países desarrollados y los países en desarrollo. Un concepto interesante que bajo el Acuerdo de París desaparece el concepto de anexo uno o no anexo uno. Ahora se habla de las partes que son países desarrollados y las partes que son países en desarrollo. Entonces, para las partes que son países en desarrollo, deberán, o sea, es mandatorio, presentar información sobre el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y sobre los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su contribución determinada a nivel nacional. Entonces ahí ya tenemos un primer mandato que nos guía más o menos para tener claridad sobre qué es lo que tenemos que presentar los países en desarrollo. Además,
todas las partes, incluyendo los países en desarrollo, deberán someterse a un examen técnico por expertos de la información comunicada bajo el artículo 13 del Acuerdo de París. Y finalmente, todas las partes deberán también someterse a un examen facilitador y multilateral de los progresos en su esfuerzo relacionado con lo dispuesto en el artículo 9 y todo lo que tenga relación con el cumplimiento de su NDC. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Esta diapo es un mega resumen de lo que es el marco de transparencia reforzado. ¿Alguna duda o consulta? Si tiene duda o consulta puede levantar su mano o puede dejar su pregunta en el chat. Que yo estoy viendo en estos momentos, nadie ha puesto su pregunta en el chat. Así que seguiré. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre transparencia con la acción climática? Ahora, ¿por qué transparencia? Básicamente, como ya habíamos comentado, la transparencia se refiere a actividades que permiten un seguimiento de los progresos. Ahí está la clave. La transparencia son aquellas actividades que nos permiten darle seguimiento a lo que estamos haciendo desde la acción climática o los flujos de apoyo que se están dando en ese contexto, con la idea de mejorar el entendimiento acerca de qué acciones funcionan mejor y por qué. Entonces hay un concepto clave. La transparencia nos permite o nos proporciona información que va a ser útil para entender qué está funcionando, por qué está funcionando. Ahora es sumamente importante siempre tener en consideración que la transparencia no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar un objetivo. Entonces nosotros no vamos a ser transparentes porque nuestro objetivo sea ser transparente, sino que vamos a ser transparentes para usar la transparencia como una herramienta para poder evaluar lo que estamos haciendo. Por otro lado, la transparencia en general incluye la recopilación de datos y su evaluación, el concepto de medición o monitoreo desde donde se vea, la recopilación de los resultados y el reporte de los resultados, el control y aseguramiento de la calidad en todos los pasos y los resultados que obtengamos, que es el concepto de verificación, y un concepto también que es sumamente relevante, que es la evaluación y aprendizaje. Cuando incluimos los conceptos de evaluación y aprendizaje dentro de este ciclo de la transparencia, hacemos que el ciclo de transparencia también se construya en un mejoramiento continuo. Básicamente, diseñamos, implementamos, reportamos, evaluamos y analizamos y volvemos a someter el ciclo de mejoramiento continuo en todo lo que tenga que ver con la acción climática y con la transparencia propiamente tal. Por lo tanto, es sumamente importante dentro de todo este ciclo de mejoramiento planear las actividades, implementar las actividades, hacer un seguimiento del progreso alcanzado y ajustar las actividades. Ciclo de mejoramiento continuo permanente. Ahora, cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿para qué necesitamos la transparencia a nivel internacional? Básicamente es muy importante para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde nos queremos dirigir. También es importante la transparencia a nivel internacional porque nos permite tener una visión clara de las medidas adoptadas por los países para hacer frente al cambio climático, facilitando el seguimiento de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional y las medidas de adaptación, incluido todo lo que son las buenas prácticas, todo lo que es las prioridades, las necesidades y carencias, y eso nos sirve como base para poder hacer este balance mundial. Por otro lado, la transparencia internacional también nos permite tener una visión clara sobre el apoyo prestado o recibido por las distintas partes firmantes del Acuerdo de París en el contexto de las medidas para hacer frente al cambio climático y ofrecer, en lo que sea posible, un panorama completo sobre el apoyo financiero agregado. Aquí es súper importante porque dentro del contexto de la acción climática o del cambio climático, hay dos grandes bloques que tenemos que tener en consideración siempre y que es parte de la negociación. Por un lado,
la acción climática. La acción climática consiste en cualquier medida política que apliquemos con el fin de lograr los objetivos de limitar el calentamiento global a no más allá del 2 grados o preferiblemente 1,5. Y ahí está todo lo que tiene relación con las medidas de mitigación y adaptación y todo lo que tenga que ver con los medios de implementación. También otro gran línea del cambio climático, además de las medidas, es el apoyo. ¿Por qué? Porque básicamente hay varios compromisos de flujos de apoyo entre los las diferentes partes que han firmado el Acuerdo de París. Entonces, sumamente importante también hacerle un seguimiento a todo ese flujo de apoyos. Y el apoyo se va a entender también, a su vez, se divide en tres grandes bloques, que es el apoyo financiero, que probablemente sea lo más relevante dentro del Acuerdo de París, porque hay compromiso de movilización de recursos desde las partes que son países desarrollados a países en desarrollo, y también todo lo que tiene que ver con el apoyo en forma de fomento de la capacidad y el apoyo en forma de desarrollo y transferencia de tecnologías. Entonces ahí tenemos tres grandes bloques que se entienden por apoyo, que es el financiero, el desarrollo y transferencia de tecnologías y fomento de la capacidad. No sé si hay alguna duda, consulta respecto a eso hasta el momento. No, estamos todos muy claros. Entonces seguimos. Ahora, ¿por qué necesitamos transparencia a nivel nacional? Y aquí donde a mí me gusta más discutir al respecto, porque cuando hablamos de la transparencia internacional, muchas veces se transforma en un concepto abstracto, no no muy bajado a la realidad nacional. Pero la transparencia a nivel nacional también nos beneficia en un montón de cosas. Primero, y creo que lo más relevante, es que la transparencia nos apoya todo lo que son los procesos de políticas nacionales. O sea, para que una política nacional sea lo más eficiente y efectiva posible, necesitamos contar con información para poder diseñarla, implementarla, reportarla, evaluarla. Por lo tanto, contar con este tipo de transparencia o con el concepto de transparencia internalizado en nuestra labor cotidiana, lo que nos sirve es poder facilitar y apoyar todos estos procesos de políticas nacionales. Lo que también nos conlleva a priorizar los esfuerzos en mitigación y adaptación alineados con las prioridades nacionales. O sea, muchas veces, o sea, en todas las veces en realidad, las dinámicas y las circunstancias nacionales son sumamente diferentes entre cada uno de los países. Por lo tanto, poder tener información de forma transparente nos focaliza los esfuerzos para primero identificar la eficacia, eficiencia de las medidas de mitigación y también todo lo que tiene que ver con adaptación. Y siempre que estas medidas de mitigación y especialmente las medidas de adaptación estén focalizadas y alineadas con todo lo que tiene que ver con las prioridades del país. Por otro lado, también la transparencia a nivel nacional nos sirve para evaluar la calidad y la eficiencia de la eficacia de las acciones y modificar eh, las intervenciones si es necesario. También es súper importante porque una cosa, como les decía, en el mejoramiento continuo, hay una parte donde tú tienes que evaluar y tomar acciones correctivas en el caso que sean necesarias. Por lo tanto, mientras más transparente la información tengamos, vamos a poder apoyar estos procesos de políticas nacionales, pero también vamos a poder tener la capacidad de modificar o intervenir la ejecución de estas políticas si es que es necesario en fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia. Por otro lado, la transparencia nos sirve para generar estos entornos que sean transparentes, para aumentar el financiamiento público-privado y atraer apoyo internacional, ya que hay un punto clave con respecto a, a esta última parte. Muchos países eh, hemos implementado o propuesto contribuciones determinadas a nivel nacional que son condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Al apoyo internacional. O sea, yo puedo hacer X, pero puedo hacer X más uno si es que cuento con el apoyo internacional respectivo. El tema es que para recibir apoyo internacional, una de las cosas que se están fijando aquellos que brindan apoyo
es en el nivel de transparencia de los países. Entonces, es sumamente importante tener en consideración que si queremos apalancar recursos internacionales o apoyo internacional, siempre estará a su vez condicionado muchas veces al nivel de transparencia en que nosotros lo manejemos. Y acá hay un tema súper importante. Dentro de las cosas que nosotros tenemos que reportar dentro del marco de transparencia reforzado están los apoyos recibidos. O sea, tenemos que reportar, es un debería, o sea, no es mandatorio. Sin embargo, si bien no es mandatorio, es bastante deseable que los países que reciben apoyo los reporten en sus informes bienales de transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué podrían imaginarse ustedes? Básicamente porque hay un mandato para los países que brindan este apoyo que deben reportar esa información. Entonces, para los países que brindan apoyo, es mandatorio reportar que brindaron o movilizaron esos apoyos, ¿ya? Por otra parte, para los países en desarrollo es un debería, o sea, se espera que puedan reportar eso. ¿Por qué? Porque esa información se va a poder cruzar y se va a poder verificar. O sea, se espera que si un país que brindó apoyo diga, por ejemplo, yo movilicé recursos financieros o tecnologías o fomenté la capacidad de Perú, se espera que Perú en su parte diga, yo recibí este apoyo de tal país. De esa forma, cruzar la información y poder verificarla. La pregunta que yo hago siempre a los países es, ustedes como país desarrollado que brindan apoyo, ¿a quién preferirían brindarle apoyo? ¿A aquel país que reporta de forma transparente que ustedes le brindaron apoyo o aquellos que no reportan esa información? Yo creo que la respuesta es casi obvia. Entonces, ahí está la relevancia, quizás voy a llamarle una relevancia política de presentar información. Eh, Básicamente también es reconocer el esfuerzo que están dando otros para brindarte el apoyo. También, ¿en qué nos ayuda la transparencia a nivel nacional? En comunicar los impactos y obtener el apoyo del público. También es súper importante porque la transparencia tiene que verse también como en diferentes capas. Tiene que diseñarse o pensarse la transparencia enfocada en los diferentes públicos objetivos que ustedes van a tener. Entonces van a tener diferentes públicos, probablemente los más comunes y que reconocemos todos es el tomador de decisión política, la academia, los técnicos pertinentes, la comunidad científica, pero también tenemos el público general, el ciudadano de pie. Y también va a ser súper importante que nosotros de forma transparente podamos comunicar lo que el país está haciendo, tanto desde sus medidas o su acción climática, incluyendo los impactos que tiene esta acción climática, porque probablemente también uno va a poder obtener el apoyo del público si es que es transparentemente informada esta información. Por otro lado, también podemos contar con indicadores socioeconómicos, medioambientales y la madurez de las inversiones, que es sumamente importante también tener en consideración que toda esta información de forma transparente nos va a poder generar un montón de información anexa que va a poder ser utilizada por diferentes usuarios y stakeholders previstos para poder definir todo lo que estábamos viendo anteriormente, que es como las políticas nacionales, la eficacia de todas las acciones que se están haciendo y cosas por el estilo. Por lo tanto, la transparencia también nos apoya un montón con los indicadores. Y finalmente, la transparencia nos va a apoyar fuertemente en el desarrollo de capacidades, ya que si somos transparentes para poder identificar dónde están nuestras brechas o obstáculos a nivel de capacidades, ya sean técnicas o institucionales, también nos va a poder definir o nos va a poder ayudar a identificar dónde van a estar las prioridades para poder desarrollar esas capacidades. Eso con respecto a lo que es la transparencia nacional. ¿Alguna duda, comentario al respecto? También interesante si es que alguien quiere compartir su opinión respecto a estos temas que estamos discutiendo.
O quizás también es interesante escuchar para qué más nos podría servir la transparencia a nivel nacional. Solo decirle que muchas de estas viñetas que puse aquí también las he agregado a medida que hemos ido discutiendo con los colegas sobre posibilidades en que nos pueda servir la transparencia a nivel nacional. Si hay alguna duda, consulta, puede levantar su mano y le habilito el micrófono. ¿No? ¿Seguimos? Seguimos entonces. Ahora, aquí hay varios puntos que son sumamente importantes. Yo siempre les llamo palabras claves que tenemos que dejarnos en nuestra mente. Primero, tenemos... Ah, no, pensé que era una mano levantada, pero no es mano levantada. Entonces, por un lado, ¿cuáles son aquí, en esta diapositiva, creo resumir las palabras claves que tenemos que tener claras. Primero tenemos que entender que el Acuerdo de París establece un marco de transparencia reforzado diseñado para generar confianza en que todos los países están contribuyendo con su parte al esfuerzo global. O sea, todos estamos contribuyendo. Y el marco de confianza es que todos sigamos las mismas reglas. Y esta regla se llama el marco de transparencia reforzado. Ahora, el marco de transparencia reforzado, las normas para poner en marcha este marco de transparencia reforzado se encuentran o se llaman modalidades, procedimientos y directrices. Les vamos a llamar MPGs. Y también se encuentran en las orientaciones para la puesta en práctica de las MPGs. Entonces, aquí lo voy a hacer un símil. Voy a decir que básicamente el marco de transparencia reforzado podríamos decir que es la ley, mientras que las MPGs y las orientaciones para la puesta en práctica de las MPGs son los reglamentos. O sea, tenemos una serie de leyes en general, tenemos una serie de párrafos dentro de la ley, pero cuando los queremos poner en práctica, ahí están las normas. Y vamos a entender las cosas de dos formas. Las MPGs nos dice a general lo que hay que presentar, mientras que las orientaciones para la puesta en práctica nos dice cómo se debe presentar, no entrega el formato en sí. Entonces, primer mensaje, el Acuerdo de París establece un marco de transparencia reforzado único para generar confianza entre los países. Y para poder poner en práctica el marco de transparencia reforzado, tenemos dos series de reglas, las MPGs y las orientaciones para la puesta en práctica. Básicamente, las MPGs se basan en un conjunto de principios rectores y definen la información a presentar, los arreglos transitorios, el examen técnico por expertos y el examen facilitador y multilateral de los progresos alcanzados. Básicamente, la MPG lo que nos presenta es las reglas para poner en práctica el marco de transparencia reforzado. Y el elemento central para la presentación de información en el marco de transparencia reforzado son los informes bienales de transparencia, los cuales reemplazan a los ya conocidos BUR y deben ser presentados cada 2 años a contar de este año. Y aquí es sumamente importante porque la base de la confianza mutua dentro del marco de transparencia reforzado es la presentación de la información en estos informes bienales de transparencia. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo que para mí son los mensajes clave. Uno, el Acuerdo de París implementa un marco de transparencia reforzado único para todos los países con la idea de generar confianza entre ellos. Las reglas para poner en práctica el marco de transparencia reforzado se encuentran en las MPGs y en las orientaciones para la puesta en práctica de las MPGs. Y el elemento central para presentar información dentro del marco de transparencia reforzado son los informes bienales de transparencia. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Esa es la clave como para entender
lo que es el ETF, que es el marco de transparencia reforzado, para entender lo que es el MPG, que son las modalidades procedimiento directrices, y los PTR, que son los informes bienales de transparencia. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿No? Ok. Entonces vamos a partir ya con cómo prepararse para lo que es el marco de transparencia reforzado y para los BTR. Aquí hay algunas sugerencias que hemos construido con diferentes colegas sobre qué es lo que tenemos que hacer o cómo nos preparamos al ETF. Primero, conozca los nuevos elementos y directrices para la presentación de información ante la convención, incluyendo los cuadros estandarizados, los CRT o los CTF, y los esbozos o los índices para los informes. Aquí está el primer punto que tengo que resaltar para que ustedes se preparen para todo este tema. Autoedúquense, conozcan estos nuevos elementos que aparecen en las MPGs, pero también conozcan lo que son los cuadros comunes para la presentación de información y también conozcan que los informes que se tienen que presentar en el marco de transparencia reforzado tienen índices preestablecidos. Estos índices se conocen como los esbozos para los informes y las orientaciones para la puesta en práctica de la MPG nos presentan dos esbozos para los informes. Un esbozo para el BTR y un esbozo para el informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Otro tema importante es que aproveche de aprender a través de la aplicación de los MRV existentes. Probablemente los países en la era pre-Acuerdo de París ya han venido trabajando sobre el concepto de MRV, ya han establecido su MRV para inventarios, su MRV generales, su MRV para las acciones de mitigación, MRV para los flujos financieros. Todo eso sirve para entender lo que es el marco de transparencia reforzado, porque el marco de transparencia reforzado está construido sobre la experiencia que los países ya han ganado con respecto em, a todo este tema de- de construcción de transparencia a lo largo del tiempo. ¿Qué otra cosa es importante? Aproveche esta oportunidad, o sea, lo que estamos haciendo ahora en elaboración del primer BTR, para aprender haciendo, cree sus propias capacidades e institucionalice los procesos de presentación de información. Entonces, esta es una excelente oportunidad para crear capacidades mediante el aprender haciendo. Eso es clave, ya que muchos temas de cambio climático en realidad se aprenden cuando se hacen, especialmente en los inventarios de gas de efecto invernadero. Uno puede ser muy aplicado y leerse las directrices enteras del IPCC, que son gigantes, miles de páginas, pero si no pone en práctica ese conocimiento, difícilmente va a poder desarrollar capacidades pertinentes para poder cumplir con las MPGs. Entonces, esta es una oportunidad clave, ya que estamos preparando el primer BTR para poder aprender. Creemos, fomentemos las capacidades, mantengamos las capacidades propias de los países y, sumamente importante, institucionalicen los procesos, o sea, que los procesos queden internalizados dentro del aparato estatal para poder replicarse en el futuro. Eso trae un montón de beneficios que los podemos discutir en alguna instancia posterior, que, por ejemplo, yo le llamo la construcción de la memoria histórica, una memoria histórica institucional para poder desarrollar los procesos y los diferentes informes que se tienen que establecer. Un primer paso también importante es prepare un balance de la situación actual del país y determine las mejoras necesarias. Es un primer punto. Yo creo en lo particular que ustedes, al decir Civic GSP nos puede apoyar dando este fomento de capacidades, es parte de una autoevaluación que hace el país para poder decir esto es lo que necesitamos, pero también esto es lo que vamos a priorizar. Y
También es sumamente importante que aproveche todos los procesos de análisis y consulta internacional y otros procesos de revisión para mejorar su informe. Ustedes, como Perú, ya han presentado varios VUAR y como han presentado varios VUAR, también tienen que haber pasado por estos procesos de ICA, que es el análisis y consulta internacional, que está compuesto de dos etapas, del análisis técnico y del intercambio con fines facilitativos, eh, fines de facilitación. Por lo tanto, aprendan de esos procesos para mejorar sus VUAR que se transforman en BTR. Y también los BTR traen sus propias reglas para revisión y examen técnico. Aprenda de esos procesos, use esos procesos para mejorar sus informes. Y finalmente, que lo dejé para el final, no porque sea lo menos importante, sino que a mi opinión es lo más importante, por eso lo quiero recalcar, que es el tema de planifique cómo se va a abordar el trabajo entre hoy y diciembre del 2024, que es la fecha máxima para la presentación del primer BTR. Entonces, el tema de planificación es clave y nosotros desde CBGSP hemos estado apoyando a los países, incluyendo a Perú, en lo que tiene que ver con el establecimiento de hojas de ruta para la elaboración del BTR. Entonces, hay un tema súper, súper importante, la planificación. Vea siempre, mi sugerencia es que vea el concepto de desarrollo de informes como un concepto macro dividido en tres etapas: planificación, elaboración y gestión. Luego se vuelve a la planificación. Entonces, cada proceso o ciclo de desarrollo de un informe, ya sea una comunicación nacional, un BTR, una NDC, la comunicación de adaptación, el informe del inventario nacional, lo que sea, véalo como tres etapas concatenadas y que esas etapas concatenadas parten por lo que es la planificación, seguida de la elaboración en sí, pero una vez que terminas de elaborarlo y una vez que lo presentas, viene una parte de gestión y luego volvemos a la planificación. No sé si hay alguna duda o comentario con respecto a esta parte de preparémonos para el marco de transparencia reforzado y los primeros BTR. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no hay dudas ni consultas, vamos a pasar a esta última etapa antes de meternos en la MPGs, hasta esta última slide, disculpe, que es la transición hacia el marco de transparencia reforzado. Aquí ya está, me imagino que todos ya tenemos bastante conocimiento con respecto a que el 2024 es el año clave en donde se pone en implementación por completo el marco de transparencia reforzado. Entonces, todos los países que son, todos los países, solamente aquí voy a comentar, todos los países que son países en desarrollo deberán seguir presentando las comunicaciones nacionales. Por eso abajo ustedes van a encontrar que se ve aquí, toda esta parte aquí, se ve como continuo, que es las comunicaciones nacionales, pero los países en desarrollo antes presentaban los BUAR o los informes bienales de actualización. Ahora vamos a tener que pasarnos a los informes bienales de transparencia. Continúa el concepto de anexo técnico de Red Plus y surgen un montón de otras cosas como el examen técnico por expertos y el examen facilitador y multilateral de los progresos. Entonces, estamos justamente este año en el año clave de la transición desde lo que era la era pre-Acuerdo de París a lo que es la era de implementación completa del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Esa sería la primera parte, podríamos llamar, de esta presentación de hoy día, que tenía relación con la introducción a el marco de transparencia reforzado y los BTR. Ahora en adelante vamos a pasar a la segunda parte de esta presentación de hoy día, que tiene relación con la introducción a las modalidades, procedimientos y directrices propiamente tal. Así que lo dejo hasta aquí.
No sé si hay alguna duda, consulta, comentario. Margot, te voy a habilitar el micrófono. Ya, ahora puedes prender tu micrófono, Margot. ¿Qué tal, Pablo? Muchísimas ¿Qué gracias tal, estimadísima? por todos los aspectos introductorios sobre el marco de transparencia reforzado. Comentarte bueno, los que estamos en esta sala son básicamente los profesionales del ministerio, los que vemos de la Dirección de Cambio Climático, y nuestros pares de los otros ministerios con los que trabajamos, ya sea inventarios, las NDCs, ¿no? Y, bueno, todos los temas que están relacionados a cambio climático. Entonces, está muy puntual todo lo que nos has comentado. Ya hemos ido trabajando estos temas, pero no había habido una oportunidad en la que podamos estandarizar, ¿no?, para todos una capacitación como esta. Y lo que sí nos gustaría que de repente pudieras comentar, sabemos que no es un escenario la no presentación del informe bienal de transparencia, pero sí, digamos, en los documentos que hemos leído de las MPGs, ¿no? Hay un comité, entonces no sé si tú podrías de repente dar así como a rasgos generales de qué es lo que qué es lo que surgiría o pasaría a un país en caso no presentara su informe bienal de transparencia, ¿no? ¿Qué es lo que no se desearía? Pero digamos, Claro. hay un proceso, ¿no? Existe unos Sí, comités, mira, ¿no? Entonces eso de repente para aclararlo. es súper interesante Gracias. tu pregunta, te agradezco un montón. Tu pregunta tiene componentes políticos importantes, ya que en realidad no existe ninguna castigo, podríamos decir, por no presentar el BTR, el primer BTR. Eso es lo primero que hay que entender. De hecho, vamos a analizar después las MPGs que dicen la idea de implementar las MPGs o los principios son que se implementa de forma facilitadora, no punitiva. O sea, no hay castigo por la no cumplimiento de la MPG o cosas por el estilo. Sin embargo, ahí es donde entra el componente político. ¿A qué me refiero con eso? Primero, los países firmaron y ratificaron el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, en muchos países, yo entiendo que en todo, puede que me equivoque, una vez que se ratifica por sus respectivos congresos y cosas por el estilo, se transforma en ley. Por lo tanto, el no cumplimiento del Acuerdo de París es un no cumplimiento de sus propias leyes. Un punto. Que es político. Como te digo, no hay ninguna punitividad con respecto desde el tema internacional. Ahora, justamente el marco de transparencia reforzado lo que tiene por objetivo en general es la confianza mutua. Entonces, por ahí parte el tema. Si un país no presenta, a mi parecer, y esto es un criterio mío, como Paulo Cornejo, la confianza mutua decae. O sea, si para mí un país no presenta, yo no le tendría confianza a ese país sobre su acción climática. Uno. Segundo, un poco en línea con lo que te comenté respecto a la transparencia. Si no eres transparente, si no presentas tu BTR y tu información, yo creo que podrían estar comprometidos los apoyos internacionales, principalmente. Como te digo, los países desarrollados tienen un mandato y el mandato es, tienen que prestarle apoyo financiero, de hecho tienen que hacer un fondo internacional que lo maneja el GEF, ese dinero que le entrega el GEF es básicamente un dinero que te lo entregan los países desarrollados, hacen un fondo. Además, los países desarrollados tienen canales bilaterales con los diferentes otros países para poder... Entonces, la pregunta es, en este marco de confianza mutua, si un país no presenta su BTR en el tiempo que se le ha pedido y que él mismo ha firmado como compromiso nacional,
tú como país desarrollado, ¿priorizarías apoyar ese país? O, por el contrario, ¿preferirías apoyar un país que cumple con lo que él mismo se ha comprometido y que presenta su información transparente, incluyendo, diciendo ahí explícitamente que yo, país, recibí apoyo de tal país específicamente? Ese es el componente, a mi parecer. Te vuelvo a insistir, desde el punto de vista negociación internacional, no es punitivo, no hay ninguna castigo al país. Sin embargo, creo que hay implicancias políticas que sí son fuertes. Y además, la experiencia que tenemos a través de la Convención Marco de la época pre-Acuerdo de París era que efectivamente los países desarrollados, cuando buscaban estas cooperaciones bilaterales, tendían a irse con países que le garantizara cierta transparencia y le garantizara que el uso de sus recursos va a ser de forma eficiente. Lo mismo pasa con la implementación de los mismos fondos internacionales que existen para la implementación del artículo 13 del marco de transparencia reforzado. Entonces, esa es mi visión con respecto a lo que pasa. Esa es mi honesta visión con el marco. Ahora, yo he conversado con varios países, me toca trabajar con varios países en la región, y siempre la pregunta es, ¿por qué no vas a, por qué, en qué escenario no presentarías tu BTR? Muchos países me dicen, no, pero es que no tengo información. Entonces, ahí la respuesta de nuestra parte siempre es, presenten lo que tengan. Presentar lo que tengan es infinitamente mejor que no presentar nada, ¿ya? Porque además el marco de transparencia reforzado, después lo vamos a ver, está construido o está planteado de tal forma en que tienda a la mejora en el largo plazo. Entonces, no se espera que los países presenten BTRs perfectos o BTRs 100% transparentes o BTR que cumplan todas las disposiciones de las modalidades de procedimiento directrices, sino que se espera que los países presenten información que va a ser base para el establecimiento de las mejoras futuras. Por lo tanto, un país presente la información que tenga disponible y se construya eh, un entendimiento mutuo para poder ir mejorando esa información a lo largo del tiempo. De hecho, que un país presente la información que tenga y sea transparente en decir esto y esto son lo que yo necesito en el futuro, probablemente sea más beneficioso para apalancar ese tipo de apoyo en el futuro. De hecho, lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver en la modalidad de procedimiento directrices que dice explícitamente, dice, los países tienen que decir qué es lo que necesitan para el futuro. Eso en general. Ahora, efectivamente, aquellos países que no presenten su primer BTR van a pasar a un comité. Se me olvidó el nombre, el comité de cumplimiento, me acordé. Se me olvidó y me acordé en el mismo momento. El comité de cumplimiento van a pasar a un comité de cumplimiento donde se le va a preguntar al país básicamente por qué no está cumpliendo su compromiso firmado. Siempre hay que recordar eso. Si- Tú, tú debes cumplir algo porque tú firmaste el cumplimiento, o sea, un compromiso tuyo. Yo lo voy a decir así, nadie te obligó a firmar el Acuerdo de París ni ratificarlo. ¿Cachai? Básicamente es un compromiso que tú adquiriste como país, a eso me estoy refiriendo. Entonces, si un país no cumple con el marco de transparencia reforzado, va a pasar a este comité de cumplimiento, y en este de cumplimiento va a pasar por un proceso donde se le pregunta por qué no cumplió, pero ojo, que este comité de cumplimiento no tiene el objetivo de ser punitivo contra el país, sino que el objetivo del comité de cumplimiento es identificar por qué el país no está cumpliendo sus compromisos ante sus compromisos del Acuerdo de París, y poder ver cómo se puede colaborar con ese país para poder dar cumplimiento al marco de transparencia reforzado. Eso en general. Espero haber sido claro en la respuesta. Sí, gracias, Pablo. Sí, la idea es, bueno, todos estamos trabajando duro para poder reportar la información que tengamos disponible, ese es el objetivo,
pero sí es importante también conocer que, ¿no? Que hay, digamos, que bajo este nuevo marco de transparencia reforzado también hay nuevas comités, hay nuevas organizaciones que buscan la finalidad de apoyar al país para poder reportar Sí, continuamente y de mejor forma la información, ¿no? Ese es el objetivo. Muchísimas exactamente. gracias. De hecho, Ujú. gracias por ese punto, porque después también voy a mostrar algunas cosas en concreto que son que cumplen estas reglas que tú estás planteando, el tema de apoyar o tienen que crearse instancias de apoyo. A modo de spoiler, por ejemplo, la iniciativa Civic GSP es una iniciativa que surge para darle apoyo a los países a presentar su primer BTR. Así como hay otras iniciativas como ICAT, que también probablemente ustedes la conozcan, que ICAT es más que nada para la implementación de la acción climática y de la transparencia climática en esa acción climática. Entonces hay las iniciativas que se han determinado a nivel internacional para poder brindar apoyo a los países en el cumplimiento de sus compromisos. Y siempre voy a hacer énfasis en eso, son sus compromisos. O sea, ese es el concepto. Ahora, volvamos a la presentación. Ya llevamos la mitad prácticamente de la presentación con respecto a lo que les quería plantear como introducción al marco de transparencia reforzado. Y aquí están las modalidades de procedimiento directrices. Las modalidades de procedimiento directrices es un anexo, es una decisión de la Convención Marco, ¿ya? Este anexo está construido en capítulos y son 8 capítulos. Estos 8 capítulos tienen secciones, tienen párrafos y a los párrafos usualmente se le llaman disposiciones. Ahora, el capítulo 1 tiene relación con una introducción general a las modalidades de procedimiento directrices. El capítulo 2 tiene todas las reglas relacionadas con el informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El capítulo 3 tiene un enfoque con respecto a todo lo que es el seguimiento de la NDC. El capítulo 4 tiene relación con todo lo que tiene que ver con la labor de adaptación. El capítulo 5 tiene relación con, con toda la información sobre el apoyo brindado o movilizado por los países, o sea, lo que yo entrego o movilizo. El capítulo 6 tiene relación con todo el apoyo que yo recibí o que necesito como país en desarrollo. Luego el capítulo 7 introduce todo lo que son las reglas para el examen técnico por expertos y finalmente el capítulo 8 introduce todas las reglas que tienen relación con el examen facilitador y multilateral de los progresos. Hoy día lo que vamos a abordar es la introducción, para que entendamos en general cuáles son las reglas de procedimiento, qué es lo que cuando hablemos de flexibilidad, a qué nos referimos a flexibilidad y cosas por el estilo. Entonces, aquí, ¿cuáles son las secciones que tiene el capítulo 1? El primero es el propósito, te habla básicamente para qué necesitamos un marco de transparencia reforzado y para qué necesitamos las modalidades de procedimiento directrices. Después habla todo lo que van a ser los principios que van a ser los principios rectores para la aplicación de las modalidades de procedimiento directrices. Vamos a hablar sobre la flexibilidad que ofrecen las modalidades de procedimiento directrices, la facilitación de las mejoras de la presentación de información a través del tiempo y finalmente cuáles son los formatos de los informes y qué tienen que contener los informes a nivel general. ¿Por qué? Porque si nos queremos ir a nivel de detalle, nos vamos efectivamente a cada capítulo de las modalidades de procedimiento directrices. Eso. Partamos por el propósito. El propósito en sí del marco de transparencia reforzado para las medidas, o sea, para la acción climática, es dar una visión clara de las medidas adoptadas para hacer frente al cambio climático a la luz de los objetivos de la Convención, entre otras cosas aumentando la claridad y facilitando el seguimiento de los progresos en relación a la NDC y de las medidas de adaptación, incluyendo todo lo que tenga relación con buenas prácticas, todo lo que tiene relación con las prioridades, todo lo que tiene relación con las necesidades de los países en desarrollo y con las carencias que tienen los países en desarrollo. Y todo esto es la base para el balance mundial, que tal como dice en esta imagen, el balance mundial básicamente evalúa cuáles son los progresos en la aplicación o en el logro de los objetivos del Acuerdo París en sí. Ahora, lo que van a ver, también se me olvidó decirle antes de partir con esto, van a ver que cada uno de los párrafos tiene un numerito. Y ese numerito
nos indica cuál es la disposición. Entonces, la disposición 1 de la modalidad de procedimiento directrices, lo que nos están hablando es sobre el propósito del marco de transparencia de las medidas. Por otro lado, la disposición 2 va a tener relación con el propósito del marco de transparencia del apoyo. Entonces, ¿cuál es el propósito en que los países reporten los apoyos? Es dar una visión clara del apoyo prestado o recibido por las distintas partes, países desarrollados y países en desarrollo, en el contexto de las medidas para hacer frente al cambio climático y ofrecer en lo posible un panorama completo de lo que está pasando con el apoyo financiero. Y eso es básicamente los flujos de dinero que están dándose dentro del concepto del Acuerdo de París. Y esto también nos sirve para qué? Es la base para el balance mundial. Entonces, lo primero que te dice la MPGs es cuál es el propósito del marco de transparencia para las medidas, o sea, para la acción climática y para el apoyo. Luego vamos a la sección de los principios rectores. Y aquí los principios rectores nos dice qué va a ser los márgenes, los marcos con los que van a actuar las MPGs. Primero, y aquí es súper importante, bueno, yo siempre digo súper importante en cada una de las disposiciones, que para mí son todas importantes, pero aquí nos dice, uno de los principios rectores de la MPGs es que toma como base y refuerza los arreglos para la transparencia previstos en la Convención y aplicar el marco de transparencia de manera facilitadora, no intrusiva, no punitiva, respetuoso de la soberanía nacional y evitar imponer cargas o sobrecargas a los países y a la Convención. Entonces, aquí está la clave de las MPGs que tenemos que tener en consideración, porque si se dan cuenta, dice, toma como base y refuerza lo que ya se venía haciendo en términos de transparencia en el marco de la convención, ¿ya? Por eso hay un tema súper importante. Cuando se habla del marco de transparencia reforzado en el Acuerdo de París y en las MPGs, no se habla netamente como marco de transparencia reforzado, sino que se dice marco de transparencia. El concepto de reforzado, ese concepto enhanced, mejorado también le pueden llamar, la traducción oficial es reforzado, es que en realidad es un nuevo marco de transparencia que refuerza lo que ya se venía haciendo en el marco de la convención. O sea, refuerza todo lo que eran los MRV, porque ese era el marco de transparencia anterior, pero no se llamaba así, se llama MRV. Ahora se llama marco de transparencia del Acuerdo de París y refuerza lo que se venía haciendo previamente en el marco de la convención. Otra cosa importante, que el marco de transparencia del Acuerdo de París se debe aplicar de manera facilitadora, o sea, se tiene que apoyar a que se implemente, no es intrusiva, no es punitiva y respeta la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta eso? La interpretación usualmente que le damos a esto es que cuando dice no intrusiva, básicamente no hay instancias en que al país se le pide información adicional de la que ya presentó. O sea, si ustedes presentan una información, probablemente no se les pueda exigir, ojo la palabra, exigir, no se les puede exigir que presenten más información de la que presentaron. Ya, ese es por un lado. El país puede acceder de forma voluntaria a presentarla, pero no es una exigencia, ¿ya? Eso es importante desde el punto de vista de la negociación internacional. Por otro lado, la implementación, la aplicación del marco de transparencia no es punitiva, o sea, no hay castigos con respecto a si implementaste, no implementaste el marco de transparencia o si lo implementaste a media o muy bajo, muy poco. Eso. Ya lo discutimos anteriormente con lo que me preguntó Margot sobre cuáles eran las implicancias de hacer o no hacer alguna cosa, pero no hay un concepto de punitividad dentro de la aplicación del marco de transparencia reforzado. Por otro lado, se respeta la soberanía nacional
¿Qué quiere decir respetuoso de la soberanía nacional? Y ahí tiene mucha relación con las NDC. ¿Por qué? Porque la NDC también dicen las medidas de reducción o las medidas de mitigación que el país va a implementar, el país decide qué es lo que implementa. No hay ninguna instancia en que se ponga en duda la decisión soberana del país con respecto a la implementación de su acción climática. Eso es sumamente importante que tenerlo claro, porque en realidad nadie podría decir, por ejemplo, un ejemplo concreto. Un país tiene un inventario de gases de efecto invernadero donde el 95% de sus emisiones son del sector energía. Sin embargo, el país dice que su principal medida de mitigación tiene relación con la disminución de la fermentación entérica de las vacas. No hay instancia en que alguien diga, oye, pero ojo, eso que tú estás haciendo en las vacas es sumamente menor, ya que tu inventario es 95% energía, por lo tanto tú deberías implementar medidas de mitigación relacionadas con energía. Eso no hay posibilidad de que nadie lo comente. ¿Por qué? Porque es el país quien soberanamente decide dónde hacer su política nacional de cambio climático. ¿Ya? Y también dice, evitando imponer carga indebida a los países, la idea es no duplicar esfuerzos, simplificar las cosas. De hecho, vamos a ver algunas reglas que están en las modalidades procedimiento y directrices para simplificar los esfuerzos. ¿Qué más nos dice como principio rector? Y aquí también lo remarco en azul, siempre lo remarco en azul lo que yo creo que es relevante o que podría ser mayor pertinencia. Tener presente la importancia de facilitar la mejora de la presentación de la información y la transparencia a lo largo del tiempo. Es lo que yo les decía. Las MPGs, así como los exámenes técnicos por expertos o los exámenes facilitadores, lo que buscan es poder contribuir con el país para facilitar la identificación de lo que se puede mejorar dentro del inventario y perdón, dentro del inventario, dentro de la mitigación de todo, y también lo que tenga relación con identificar dónde están las necesidades del país para ser mucho más eficiente en proveer este apoyo. Otro principio rector va a ser el concepto de proporcionar flexibilidad a los países en desarrollo que requieran a la luz de sus capacidades. Vamos a hablar después del concepto de flexibilidad. ¿Qué es lo que es flexibilidad? Por otro lado, los principios rectores tienen relación con promover lo que es la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la coherencia y la comparabilidad de la información presentada. Para algunos que ya hayan trabajado en inventario, les va a sonar súper común estos 5 principios. De hecho, dentro del inventario se llaman indicadores de calidad, que en realidad indican cuál es la calidad del inventario, si es transparente, si es exacto, si es que es exhaustivo, si es que es coherente y si es que es comparable. Por otro lado, como les decía, evita duplicaciones y cargas indebidas para los países y para la Secretaría. También la idea del marco de transparencia reforzado es que vele porque los países mantengan la frecuencia de la presentación de la información y la calidad de esta información presentada, con arreglo a su respectiva obligación ante la Convención. Por un lado, lo que buscamos es que los países efectivamente presenten y que mantengan la calidad de la información, incluso que mejoren la calidad a lo largo del tiempo, como se está indicando anteriormente. Por lo tanto, el primer punto es que los países presenten información, pero esa información tiene que ser presentada de forma oportuna. La información eh, puede ser muy buena, pero si no se tiene la información en el momento en que se requiere, no es una información útil. Por lo tanto, primero, presentemos de forma oportuna, o sea, a más tardar en diciembre del 2024 y luego cada 2 años, y que esa calidad se mantenga en el tiempo, idealmente que mejore la calidad de la información. Y finalmente lo que se busca es evitar el doble cómputo. Por ejemplo, el doble cómputo, los que también estamos familiarizados con el inventario,
entendemos que básicamente no contabilizar emisiones y reducción en dos lados, o también el doble cómputo tiene mucha relación con los flujos de financiamiento climático, que no doble contabilicemos los flujos de dinero que se están movilizando en el marco del Acuerdo de París. Finalmente, garantizar la integridad ambiental. Entonces, si lo vemos, los principios rectores, o los resumimos en una imagen, podríamos decir que garanticemos la integridad ambiental, evitemos el doble cómputo, tanto en los flujos de emisiones como en los flujos financieros, y también tendamos, incrementemos, mantengamos lo que es la comparabilidad, la coherencia, la transparencia, la exactitud y la exhaustividad de la información que vamos presentando. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento con respecto a estas dos primeras secciones de las modalidades, procedimientos y directrices que tienen relación con el propósito de las MPGs y con los principios rectores de la MPG? ¿Una duda o consulta? Ok, vamos a seguir entonces. Perfecto, gracias por ese dedito para arriba. Entonces, la siguiente sección habla con respecto a la flexibilidad que tienen los países en desarrollo. Entonces, básicamente, la disposición número 4 nos plantea que el marco de transparencia reforzado va a ofrecer flexibilidad a los países en desarrollo que lo necesiten, teniendo en cuenta sus capacidades para la aplicación de las disposiciones del artículo 13. Esa flexibilidad se va a reflejar en la MPGs, o sea, la MPGs deben ser claras en decir, esto tiene flexibilidad. Básicamente, ¿a qué vamos a decir con flexibilidad? Es que la MPG en sus disposiciones van a tener mandatos, como habíamos conversado. Va a tener mandatos, por ejemplo, va a decir, el país tiene que hacer esto. Y en algunas disposiciones, no en todas, en algunas disposiciones te dice, el país debe hacer esto, pero si el país necesita flexibilidad, va a poder hacerlo. Entonces cambia de mandato a no mandatorio. Pero ojo, no se confunda lo que es mandatorio con lo que es flexibilidad. Lo que hablo con flexibilidad es que existe flexibilidad para presentar información en algunas disposiciones mandatorias. Es el concepto de forma apropiada. Ahora, en las MPGs se especifica la flexibilidad que se le ofrece a los países en desarrollo que lo necesiten, siempre teniendo en cuenta sus capacidades, en particular respecto del alcance y el nivel de detalle de la información y de la frecuencia con la que ha de presentarse, así como del alcance de su examen. Entonces, básicamente la flexibilidad hace referencia a eso, hace referencia a el alcance, el nivel de detalle de la información, la frecuencia con la que deberá presentar el país esa información y el alcance del examen de la información. Aquí, por ejemplo, pongo como ejemplo una disposición. La disposición 57 de la MPGs tiene relación con la serie temporal del inventario y dice, cada parte deberá, o sea, es un mandato, deberá proporcionar una serie temporal anual del inventario coherente a partir de 1990. Ese es el mandato. O sea, todos los países tienen que presentar una serie temporal a partir del 1990. Sin embargo, o no obstante, te dice aquellas partes que son países en desarrollo que, a la luz de sus capacidades, necesiten flexibilidad de esta disposición, podrán proporcionar datos que abarquen como mínimo el periodo o año de referencia para su NDC, eh, así como una serie temporal anual coherente a partir de al menos 2020. Esa es cómo están construidas las disposiciones. Entonces aquí es claro, te dice, cada parte deberá, la parte mandatoria, deberá presentar su inventario a partir de 1990, no obstante, aquellas partes que no puedan hacerlo y que accedan a la flexibilidad, van a poder hacerlo. La serie básicamente tiene que ser coherente con el periodo o año de referencia de su NDC
así como una serie temporal anual coherente a lo menos a partir del 2020. Esto es un muy buen ejemplo de cómo se trata la flexibilidad dentro de las modalidades de procedimiento directrices. Ahora, ¿qué más nos habla con respecto a la flexibilidad? Un poco relacionado a lo que estábamos conversando. Margot, por favor. ¿Qué tal, Pablo? Sí, sería posible que de repente, como vas a ir hablando sobre las flexibilidades, eh, hay flexibilidades, si bien es cierto, hay flexibilidades, ¿no? Que están explícitamente en las MPGs, pero también hay una sección donde dice que esas flexibilidades se tienen que reportar en qué medida se van a ir superando, ¿no? Y hay como uno mismo va poniendo las fechas o algún hitos, ¿no? Porque esos no son eternos. Entonces eso es Exacto. importante, por favor, si puedes ir precisando Sí, de hecho, esas justamente ahora viene esa parte de donde voy a precisar con respecto a eso. Porque Margot tiene mucha razón en que la flexibilidad, y aquí estoy presentando las disposiciones que tienen relación con flexibilidad. La flexibilidad no es para siempre. De hecho, ahora voy a decir, en la disposición número 6 dice, serán los propios países en desarrollo que necesitan flexibilidad los que decidan si se acogen a la flexibilidad prevista en las disposiciones de las presentes modalidades de procedimiento directo. O sea, acuérdense una de las cosas que dije, los países son soberanos en tomar decisiones. Por lo tanto, una de las formas en decir que son soberanos es que los países propios son quienes deciden si optar o no optar por la flexibilidad. O sea, no es que todos los países tengan que optar por la flexibilidad, no, los países van a decidir. Ahora, otra cosa interesante de la flexibilidad es que cada parte deberá indicar claramente, y aquí es respuesta a lo que tú estás diciendo, Margot. Aquí hay dos cosas interesantes, porque nos dice que la flexibilidad, por una parte, el primer párrafo que está ahí, nos dice que los países son soberanos para decidir dónde necesitan flexibilidad, ¿ya? Sin embargo, aquellas partes que opten a la flexibilidad deberán indicar claramente. Entonces aquí aparece un mandato. ¿Cómo se interpreta esto? Tú eres soberano de aplicar la flexibilidad. Sin embargo, si aplicas flexibilidad, es mandatorio lo siguiente: que indiques claramente la disposición para la que necesitas flexibilidad. Entonces, siguiendo un poco el ejemplo de anterior, uno podría decir, el país ha tomado la decisión de aplicar flexibilidad para la disposición 56, creo que era 56, 57, que en realidad no vamos a presentar a partir del 90, sino que vamos a presentar a partir de tal año, bla, 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 ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que hacer es indicar la disposición para la que necesita flexibilidad. La segunda, precisar de forma concisa cuáles son sus limitaciones en materia de capacidad, teniendo en cuenta que algunas limitaciones pueden afectar a varias disposiciones. Entonces, ojo, no solamente, o sea, el país es soberano en decir o decidir si opta o no opta por flexibilidad. Sin embargo, si el país opta por una flexibilidad, tiene que decir a qué disposición está optando y tiene que decir, precisar cuáles son las limitaciones en materia de capacidad para que lo hizo optar a esa flexibilidad, ¿ya? Y el tercer punto que dice es lo que señalaba Margot: proporcionar una estimación establecida por ellas mismas, o sea, ustedes mismos van a tener que decir cuál es el plazo en que introducirán mejoras relacionadas con esas limitaciones. Entonces el país dice, yo opto por esta flexibilidad, pero además el país está mandatado, porque es un deberán, es un shall, a decir la disposición en la que necesito flexibilidad, cuáles son mis limitaciones en materia de capacidad que me hacen requerir a esa flexibilidad, y además tengo que determinar una estimación de cuándo voy a introducir las mejoras para superar esas limitaciones. Entonces, eso desde el punto de vista técnico usualmente se llama plan de mejora. Se llama, o sea, tengo que proporcionar un plan de mejora para decir cuándo voy o qué acciones voy a llevar a cabo para superar esa limitación en las capacidades que me hacen optar a flexibilidad.
Eso responde, según yo, a lo que me preguntó Margot, que es básicamente hay que dejar súper claro este punto. Ahora, cuando un país en desarrollo se acoja, perdón, ahora, cuando un país en desarrollo se acoge a la flexibilidad prevista en la MPGs, ojo, los equipos expertos encargados del examen técnico, acuérdense que esto es presentación de información, examen por experto, examen facilitador multilateral. Entonces, cuando un país se acoge a flexibilidad, los equipos encargados del examen técnico no examinarán la decisión de la parte de acogerse a la flexibilidad, ni si la parte posee la capacidad de aplicar esta disposición específica sin flexibilidad. Entonces, es re importante eso. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Es que ustedes son soberanos de decir o de decidir si aplican o no aplican flexibilidad, y en ningún caso los expertos van a poder cuestionar esa decisión del país. Eso también es reflejo de qué? Soberanía del país. Acá dejo un ejemplo. En el caso de las flexibilidades, el inventario de gas efecto invernadero, el inventario tiene que presentarse en una serie de cuadros que son comunes. O sea que todos los países tienen que presentar los mismos cuadros. Uno de esos cuadros lo presento como ejemplo acá para reportar las flexibilidades. Ahora, ojo, que es explícito en decir que los países van a poder usar este cuadro solamente con una visión voluntaria. No es mandatorio este cuadro, eso es lo que quiere decir, sino que es simplemente un cuadro de ejemplo donde los países podrían reportar las provisiones de flexibilidad. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en la primera columna habla de cuál es la disposición de flexibilidad a la cual van a estar optando, que está en línea con el párrafo anterior. Luego dice el año del inventario en que está optando esa flexibilidad, el sector, la categoría, el gas, la descripción de la aplicación de esa flexibilidad, la clarificación de las limitaciones en la capacidad que lo hace optar esa flexibilidad, el marco temporal para mejorar esa flexibilidad y todo el progreso hecho, llevado a cabo para la mejora de esa área que identificó. Entonces aquí básicamente te presenta un cuadro en donde se incluye la información que te está pidiendo la disposición y que es mandatoria. Esas tres viñetas que están ahí están reflejadas en este cuadro y hay información adicional porque tiene relación directa con el inventario. Me pregunta Sandra si vamos a compartir la presentación. Obviamente la voy a compartir, que a plena disposición del país. De hecho, esta presentación y este ejercicio que estamos haciendo con Perú va a quedar reflejada en la plataforma de transparencia climática. Yo voy a subir toda esa información. La grabación de esta reunión se la voy a enviar a Perú y le voy a preguntar si accede o no accede a que esta grabación quede en la página web. Eso ya es netamente voluntad del país. No, no, nosotros respetamos la soberanía del país en decidir si es que este tipo de grabaciones quedan o no quedan a disposición pública, podríamos decir. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre en la siguiente sección de la parte introductoria de la MPGs que habla sobre la facilitación de la mejora a largo plazo. Entonces, básicamente, en interés de la mejora constante, como hablamos, el mejoramiento continuo, cada parte debería identificar, actualizar periódicamente e incluir en su BTR información sobre las esferas susceptibles de mejora por lo que respecta a la presentación de información, ¿ya? Entonces aquí, ojo, es un debería. ¿Qué quiere decir eso? Que es no mandatorio. O sea, que el país puede presentarlo o no puede presentarlo, en ningún caso se va a cuestionar si lo hace o no lo hace, porque es un debería, ¿ya? Eh, Básicamente, ustedes deberían actualizar periódicamente la información relacionada a la esfera susceptible a mejora. Se va a entender como esfera susceptible de mejora a cualquier identificación que haga el país o que hagan los revisores que van a pasar por el proceso de análisis técnico, de examen técnico, perdón. La esfera susceptible a mejora es donde tú podrías mejorar para poder dar cumplimiento en cabalidad a la disposición de la MPGs. Entonces,
¿qué se tiene que presentar o qué se debería presentar? La esfera susceptible de mejora identificada por la parte y el equipo de expertos encargado de la revisión técnica en lo referente a la aplicación del artículo 13. O sea, cuando ahí está la clave, relacionados con el artículo 13, o sea, con el marco de transparencia reforzado. La forma en que el país aborda o tiene previsto abordar la esfera susceptible de mejora a que hace referencia en el párrafo justamente anterior. O sea, primero uno dice, aquí es donde identifiqué, ya sea como país o producto del examen técnico por expertos. Primero, identifico dónde tengo que mejorar. Segundo, qué es lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo para superar esa brecha. Y luego se le alienta, o sea, no es mandatorio, a que los países en desarrollo que necesiten flexibilidad, a que pongan de relieve las esferas susceptibles de mejora con respecto a esa flexibilidad en particular. O sea, ¿qué quiere decir básicamente todo esto? ¿Cómo se interpreta? Usualmente es complicado la forma en que están escritas las modalidades de procedimiento directrices, que tienen un lenguaje muy político, podríamos decir. ¿Cómo lo interpretamos? Primero, los países tienen que identificar dónde pueden mejorar en general. Luego los países deberían presentar información sobre qué es lo que están haciendo o cómo van a abordar esa esfera identificada. Y luego nos dicen que de todas esas esferas identificadas para mejora, pongamos especial atención o prioricemos aquellas que tienen relación con la aplicación de flexibilidad. Eso es cómo se interpretan estos tres puntos. Y el cuarto punto es que deberían presentar información sobre las necesidades de apoyo al fomento de la capacidad para la presentación de la información, así como todos los progresos realizados al respecto, incluido todo lo que tenga que ver con el examen técnico de experto. Entonces, básicamente son 4 elementos en los cuales los países deberían presentar información con miras a mejorar la información en el plazo. Primero, identificamos qué es lo que podríamos mejorar. Segundo, decir qué es lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo para mejorar. Tercero, pongamos especial énfasis en aquellas mejoras que tienen relación con la superación de la flexibilidad aplicada. Y cuarto, ¿qué es lo que necesitamos como país para poder mejorar? ¿Por qué es importante eso? Porque después van a venir unos procesos donde todos nos vamos a sentar, todos países desarrollados y en desarrollo, y vamos a compartir nuestras experiencias y nuestras necesidades. Entonces, probablemente si países como Perú dicen, oye, ¿saben que yo en realidad necesito apoyo en la comprensión o la implementación de serie de inventarios desde 1990? Existe la posibilidad de que otros países digan, yo te brindo ese apoyo. O otras iniciativas como Civic GSP digan, oye, yo te apoyo en eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más hay que identificar dentro de la facilitación de la mejora a largo plazo, a lo largo del tiempo? Las prioridades y los planes nacionales en relación con la mejora de la presentación de información. Perdón, me traspapelé. Hay que tener en consideración que las prioridades y los planes nacionales que tengan relación con la presentación de información o con la mejora de la presentación no se va a someter a examen, ¿ya? Pero podría utilizarse para orientar la conversación entre el equipo de expertos y el país acerca de cuáles son las cosas que hay que mejorar y la identificación de las necesidades en materia de fomento de capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, la información que ustedes presenten acá con respecto a cómo mejorar la información a lo largo del tiempo no se va a someter a revisión. O sea, nadie va a revisar su plan de mejora y les va a decir, oye, su plan de mejora está bien o está mal. No existe posibilidad de eso. Lo que sí existe posibilidad, si el país lo quiere y lo manifiesta, es que los expertos tomen el plan de mejora de ustedes y lo usen de insumo para identificar necesidades en materia de fomento de capacidades, ¿ya? Son conceptos diferentes. Por otro lado,
se va a prestar apoyo continuo a los países en desarrollo para la aplicación del artículo 13 del Acuerdo de París y para aumentar su capacidad de transparencia. Y dentro de esta disposición que dice se prestará apoyo, un ejemplo concreto de eso es la iniciativa Civit GSP, ya que lo que busca Civit GSP es una iniciativa dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que tiene por objetivo el poder prestar este apoyo para el fomento de capacidades en materia de presentación del primer VTR principalmente. Antes de que pasemos a prácticamente las últimas slide, no sé si hay alguna duda o consulta antes de que avancemos. Y ya vamos a ir cerrando en, yo creo que no más de 10 minutos. Duda o consulta. No veo ninguna duda ni consulta, así que, como siempre se dice, o está todo claro o no se entiende nada. Hay dos opciones. Entonces, lo siguiente es, ¿qué se tiene que presentar dentro de los informes? En el VTR se tiene que presentar lo siguiente. Cada país deberá, ¿qué quiere decir eso? Que es mandato, presentar un informe del inventario nacional en conformidad con las MPGs que aparecen en el capítulo 2. Todos los países deberán, o sea, es mandato, proporcionar la información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento de su NDC de conformidad con las MPGs que figuran en el capítulo 3. ¿Ya? Luego dice, cada parte debería, o sea, no es mandato, proporcionar información relativa a los efectos del cambio climático y la labor de adaptación de conformidad con el capítulo 4 de las MPGs. Ahora, los países desarrollados deberán, o sea, es mandato para ellos, suministrar información con arreglo al artículo 13 de conformidad con la MPGs sobre el apoyo que proporcionan o movilizan. Pero ojo, que acá hay otro tema interesante. Con respecto al apoyo proporcionado o movilizado, o sea, cuando uno entrega ese apoyo, para los países desarrollados es un mandato. Sin embargo, la MPG dicen que si hay algún otro país que no es un país desarrollado que quiera que brinde este tipo de apoyo, debería, o sea, no es un mandato, debería suministrar esta información. Y se les alienta a que lo hagan utilizando la MPGs, el capítulo 5. Finalmente, los países en desarrollo deberían, no es mandato, proporcionar información sobre el apoyo en forma de financiamiento, transferencia de tecnología y fomento de la capacidad requeridos, o sea, las necesidades y el recibido de acuerdo al capítulo 6 de la MPI. Entonces, ahí te deja súper a grandes rasgos y en un panorama general la diferencia entre la información que se tiene que presentar. En conclusión, para mí, lo que es mandato para los países en desarrollo es el inventario de gases de efecto invernadero y el seguimiento de su NDC. Finalmente, las MPGs te indican que todos los países menos avanzados y los pequeños estados insulares podrán presentar la información a su discreción. O sea, solamente para aquellos países que son menos avanzados o son pequeños estados insulares, ellos van a poder presentar su primer VTR cuando ellos decidan. ¿Ya? También te dice que el NIR puede presentarse separadamente o como parte de un VTR. O sea, aquí queda claro de que dentro del VTR tú puedes incluir el inventario o lo puedes presentar como un documento separado. Si una parte presenta una comunicación sobre la adaptación como parte de un VTR o conjuntamente, deberían indicar claramente qué parte del informe constituye la comunicación. O sea, en el caso particular de la ADAPCOM, de las comunicaciones de adaptación, si un país lo va a presentar en conjunto con un VTR, tiene que decir claramente, oye, esto corresponde a la comunicación de adaptación y esto es lo que corresponde a al VTR.
Y además dice que al presentar la información sobre adaptación, las partes podrán hacer referencia a la información ya presentada anteriormente y centrarse solamente en actualizar dicha información. Y aquí es interesante porque estos dos párrafos, el 13, la disposición 13 y la disposición 14, hacen honor al concepto de evitar duplicidad, que era uno de los propósitos, de los principios rectores de la MPGs, que era básicamente, lo que te quiere decir aquí es que si tú ya presentaste información, no es necesario que la vuelvas a referenciar perdón, no es necesario que la vuelvas a incluir en su cabalidad dentro del BTR, sino que simplemente puedes referenciarla. O sea, ejemplo, si un país presenta una comunicación de adaptación, en el BTR podría decir: para información sobre adaptación, diríjase a la comunicación de adaptación del país. Y también simplemente podrá actualizar dicha información si es que el país estima pertinente. Finalmente, ya casi terminando esta presentación, cada parte deberá transmitir su BTR y su informe del inventario nacional a través del portal en línea gestionado por la Secretaría. Y esta publicará los informes en el sitio web. Ahí les dejo el enlace donde ustedes van a ver que de hecho ya hay países que presentaron el BTR. A nivel de la región lo presentó Guyana y lo presentó Panamá. Entonces ya eso es un mandato también, ojo, es un mandato, tienen que hacerlo. Y finalmente, cada parte deberá presentar los informes en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Y ahí es súper relevante, porque lo que te está diciendo aquí es que ustedes pueden presentar su PTR en español, porque el español es uno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Por lo tanto, no es necesario que lo traduzcan. Perdón, no es mandato de que ustedes traduzcan en inglés el BTR. Lo que se hace usualmente y lo que han venido haciendo la mayoría de los países es que presentan un resumen ejecutivo en inglés, pero más que eso, no es mandato. Si el país lo hace, bien. Si no lo hace, perfecto. ¿Qué otra cosa más podría decir con respecto a esto? Tengo una pregunta de Elizabeth que dice: si un país no presenta información sobre adaptación en su BTR, ¿podría posteriormente enviar una información de adaptación como un anexo? Sí, sí, se lo podría hacer perfectamente, porque acuérdense, la información de adaptación no es mandatoria en los BTR, ¿ya? Ahora, podrían entregar un anexo perfectamente. Lo que yo sugeriría, con fines de evitar duplicidad, como en el mismo ámbito, es que ustedes se esfuercen más en materia de adaptación en lo que es la comunicación de adaptación. Y si quieren presentar información de adaptación en el BTR, hagan referencia al informe de la comunicación de adaptación, indiquen claramente qué es la información que corresponde netamente a una comunicación de adaptación y qué es lo que te piden en los BTR, y referencienlo solamente. No se esfuercen, no hagan un sobreesfuerzo. Eso, o sea, yo no haría un anexo específico de adaptación para el BTR. Lo que yo haría es una comunicación de adaptación, la referenciaría en el BTR y diría específicamente cuál es la información adicional que corresponde a un BTR o no. Finalmente, simplemente les dejo una lámina en donde se presenta lo mismo que dije anteriormente, pero ahora remarco. Estos son los capítulos que debería tener un BTR. El primer capítulo corresponde al informe del inventario nacional, el segundo capítulo al seguimiento de la NDC, el tercer capítulo a todo lo que tiene que ver con adaptación, el cuarto capítulo en todo el apoyo, el cuarto capítulo tiene relación con el apoyo prestado o movilizado, el quinto capítulo tendría relación con el apoyo recibido o necesitado, y también hay un capítulo, perdón, en cada capítulo ustedes también deberían incluir una sección en el capítulo que hable sobre qué es lo que necesitan mejorar. Acuérdense de la sección, creo que era la sección D, la que nos decía qué información deberíamos presentar en la parte de esferas susceptibles a mejora. Y en el marco de esto, lo que sería mandatorio que tienen que presentar de toda esta información que estoy mostrando es el informe del inventario nacional,
la información sobre el seguimiento de la NDC y nada más. Eso sería. Y eso sería por mi parte. Muchas gracias por su atención. Abro el espacio para preguntas, respuestas, comentarios también, si fuese pertinente. Muchas gracias. Fiorella, por favor, dame un segundo para habilitarte el micrófono y... Perfecto, ya puedes abrir tu micrófono. Gracias, Pablo, por la presentación. Justo quería hacerte una consulta más sobre el tema de la comunicación de adaptación. Como también estamos empezando a hacer la elaboración de la comunicación de adaptación y estamos haciendo, digamos, viendo qué es la información del BTR, también lo vamos a incluir en un solo documento. Esa presentación, como ya dijo Elizabeth, podría ser un anexo, digamos, si no acabamos a fines de diciembre, podríamos presentarla en el primer trimestre. ¿No habría problema? Sí, ahora que lo estoy pensando como tú me lo planteas, quizás no es necesario. Sí, la respuesta simple es sí. La respuesta es, ustedes van a poder presentar en un anexo. De hecho, mira, voy a decir algo que no debería decir, pero muchas veces lo que hacen los países para llegar a tiempo con sus documentos es que presentan el documento como está y lo presentan, no sé, presentemos cualquier documento el 31 de diciembre, cualquier cosa, lo que tengamos. Al final del día queda como registro que se entregó en la fecha. Lo que se puede hacer posteriormente son enmiendas. Entonces, tú después podrías, un mes después, terminar de corregir, terminar de diagramar, no sé, algunos países, yo he visto muchos países que lo han hecho, que por ejemplo, para cumplir el plazo, entregan el Word, entregan el documento Word, lo transforman a PDF y listo, sin ninguna diagramación, y después diagraman, lo ponen bonito, hacen todas las figuras, corrigen todo lo que tenían que corregir y lo entregan o entregan, no sé, 15 días después, un mes, 3 meses después, entregan una enmienda. Perfectamente, eso se hace. Y de hecho las enmiendas están presentadas en la convención, métete a la parte de los BUR, por ejemplo, y en los BUR vaya a encontrar un montón de documentos que están y quedan registrados como fecha original de entrega, fecha de entrega de la enmienda. Queda registrado dentro de la convención así. Así que, desde el punto de vista mío, ustedes podrían perfectamente presentar un anexo eh, que fuera la información de adaptación. Lo otro que podrían hacer es presentar el mismo BTR con la información de adaptación, no como anexo, sino como el capítulo de adaptación. Porque yo tiendo a pensar que anexo es la información adicional que tú quieres presentar, ¿ya? Entonces, si no entregaste un capítulo de adaptación, me parece raro que yo entregue un anexo de adaptación, ¿ya? Pero te estoy hablando así desde una opinión muy personal, me parece muy raro que se entregue un anexo que sea un capítulo de adaptación. Ambas cosas es posible, no hay ningún problema. Lo que yo sugeriría netamente por un tema así como que me hace sentido en la cabeza es que de repente si tú vas a entregar un anexo, no entregues un anexo, sino que entregues el BTR con el capítulo de adaptación, como enmienda. Puede ser. Eso, en general. O sea, ahí solamente para volver a preguntar, repreguntar. Entonces, digamos que a diciembre podríamos tener el capítulo este que le decimos de adaptación y, digamos, tener una enmienda en los siguientes meses para complementar información que no hemos terminado hasta diciembre, digamos. También, sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Por ejemplo, podrían perfectamente entregar el BTR, lo voy a decir así, que esto no quede en el registro, en la grabación, lo voy a censurar después, pero ustedes perfectamente podrían entregar un BTR con el capítulo 1, que sea un resumen del inventario nacional, el capítulo 2, el seguimiento de la NDC, el capítulo 3, la adaptación, un resumen de la adaptación, lo podrían entregar y ustedes cumplieron con la fecha. Ahí está el BTR. Y entregar posteriormente el NIR, que es el informe del inventario nacional, cualquier anexo con mayor información sobre cualquier capítulo, sobre la NDC, sobre adaptación, ustedes lo podrían entregar después. ¿Qué es lo importante? Es que el BTR quedó entregado en diciembre del 2024. Legalmente eso es. Ahora, ojo, pestaña y ceja. ¿Por qué? Porque existen reglas para el examen de la información.
las reglas del examen de la información, en estos momentos no recuerdo, te lo podría decir en el próximo webinario, después podría decírtelo, que dice que el examen deberá partir, creo que debería partir dentro de los 3 meses siguientes a la presentación del BTR. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que parte el examen se hace a la información presentada por el país hasta la partida del examen. Entonces, en el caso de que tú, por ejemplo, presentaras un BTR y presentaras a los 4 meses los anexos que tú estás nombrando, esos anexos no podrían entrar a la revisión. ¿Ya? Ese es como el único ojo que yo pondría. Deja ver si es que encuentro aquí rápidamente. Si encuentro rápidamente lo que indica. Incluye la información. No, no lo encuentro aquí rápidamente. No sé si hay alguna otra duda, consulta. No, más bien, muchas gracias por las precisiones. Ya, aquí dice, y pondrá parte interesada en las fechas de las semanas. Ah, ya, no encuentro rápidamente cuál es la fecha, pero creo que son como, a ver, 14 semanas, ¿cuánto es? 14 semanas son 1, 2, 3. Son 3 meses. Sí, básicamente casi los 3 meses parten los procesos. ¿Alguna otra duda, consulta, colegas? A ver, tengo algo en el chat. Respecto. Ya, lo que entiendo de Elizabeth es que me está preguntando si un país presenta en su comunicación nacional un inventario al año 2021 y también en su BTR presenta un inventario al año 2021. ¿Hay implicancias para ello? ¿Cuál sería el comentario al respecto? Mi comentario, como también parte de los equipos de revisores, es que, o sea, tú estás aplicando una flexibilidad porque para el año el último año inventariado tiene que ser no más allá de 2 años de diferencia con el año en que se presenta el informe. Es bien complicado eso. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que como el BTR tiene que presentarse en el 2024, el último año de tu inventario debe ser el 2022. Sin embargo, hay flexibilidad para las partes que lo necesiten en que esa diferencia podrá ser de 3 años. O sea, si tú presentas el 2024, podrías a través de la flexibilidad presentar tu último año como el 2021. Eso está correcto, no hay ningún problema en eso, nadie te va a juzgar con eso. Sin embargo, si eso es aplicar a flexibilidad, y si tú aplicas a flexibilidad, debes proporcionar la información que estábamos hablando delante en la disposición que dice que debes presentar, debes decir cuál flexibilidad aplicaste, a qué disposición, tienes que decir cuáles son las limitaciones de capacidades que te hicieron aplicar esa flexibilidad y tienes que determinar tú misma las acciones y el plazo en que tú vas a poder superar esa limitación que te hizo optar a la flexibilidad. Eso es básicamente. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya, pues, estimado. Parece que si no hay más dudas ni consultas, yo dejaría hasta aquí el taller de hoy día. El taller virtual de hoy día y ya nos estaríamos preparando para el siguiente, que no recuerdo la fecha, y ahí vamos a estar en contacto por cualquier cosa. Eso por mi parte, le agradezco un montón. No sé si hay algún colega de Perú que quiera dar una palabra finales. Ya, si no hay. Sí, Pablo, bueno, como cerrando la sesión del día de hoy, reiteramos nuestro agradecimiento por toda la información que nos has brindado, es muy valioso.
para el trabajo que venimos realizando y bueno, vamos a estar avisando también a los colegas previamente para que podamos continuar con las demás sesiones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos Perfecto. que se han unido y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margot. Muchísimas gracias a todos los presentes y muchas gracias por su paciencia de aguantarme 2 horas aquí hablando. Así que nos estamos viendo. Yo ahí voy a mandar, mi punto focal es Berioska, así que a Berioska le voy a mandar las presentaciones y todo el tema. Eso sería. Y antes de cerrar, ya que hay una pregunta bastante pertinente aquí, es si puedo compartirle la MPGs. Y la MPGs justamente les voy a dejar en el chat el link que tengo aquí a mano de las MPGs. Ya, estimado. Nos estamos viendo. Cuídense. Un abrazo gigante. Chau.